Cristian Gómez, pertenezco al CECAP Pitalito y vamos a desarrollar el quinto punto de física general. Entonces el ejercicio nos dice, una hormiga se mueve en un plano bidimensional de tal manera que la posición de esta hormiga está determinada por la expresión S, vector S, que es igual a 34 menos 42 metros. A partir de la información, dice, determine el trabajo realizado por la hormiga teniendo en cuenta que la fuerza ejercida por la hormiga en su desplazamiento es de fuerza, vector de fuerza es igual a menos 13 menos 7. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, primero hay que reescribir los vectores a sus componentes y procedemos a realizar la operación. Pues ya que el trabajo se define por el punto entre los dos vectores de desplazamiento. Entonces tenemos que el primer vector es S, que es 34 menos 42, y F, que es menos 13 menos 17. Esos son los puntos. Ahora vamos a unirlos. ¿Cómo los unimos? El primer punto del vector por el primer punto del segundo vector y el segundo punto del primer vector por el segundo punto del segundo vector. Entonces dice que es 34, que es el primer punto, por menos 13, que es el segundo punto, y más el segundo punto del primer vector y el segundo punto del segundo vector. Entonces, que es 34 por menos 13 más menos 42 por menos 7. Que esto tendremos que el vector SF, que va a ser nuestro nuevo vector, viene siendo a menos 442 más 294. Que este vector SF viene siendo a menos 48, este es el resultado final. Y este va a ser el trabajo realizado por la hormiga, menos 148 newtons por metro avanzado. Entonces, vamos con el punto número B, que es hallar el ángulo de inclinación entre el vector de posición, o sea, vamos a hallar el ángulo en el que se encuentra. Y la fórmula para hallar el ángulo está dada por coseno de teta, que es igual a SF, al vector SF, sobre, esto está dado sobre sus módulos, sobre el módulo del vector S y sobre el módulo del vector F. Entonces, para hallar los módulos, lo único que tenemos que hacer es, la fórmula para hallar el módulo es nuestro módulo va a estar dado por el primer punto al cuadrado, raíz cuadrada del primer punto al cuadrado, más el segundo punto de nuestro vector elevado al cuadrado. O sea, los dos puntos elevados al cuadrado hay que sacar la raíz cuadrada para hallar nuestros módulos. Entonces, teniendo en cuenta que ya sabemos los puntos de nuestro vector, entonces vamos a hallar el módulo, que es 34 al cuadrado más menos 42 al cuadrado, y esto hay que sacar la raíz. Esto nos da un resultado de 54.03. Ahora vamos a hallar el módulo de nuestro segundo vector, vector F, que es menos 13 al cuadrado más menos 7 al cuadrado. De esto le sacamos la raíz cuadrada y esto nos viene a dar 14.76. Ahora, como ya tenemos nuestros módulos, podemos hallar nuestro ángulo con la fórmula. Entonces, ¿qué nos decía la fórmula? Coseno de teta, que es igual a SF, que en este caso es menos 148, lo que nos vino a dar antes, menos 148, perdón, y el menos ya lo tengo, sobre 54.3, que es nuestro primer módulo de S, y por el segundo módulo, que es módulo de F, entonces, que es 14.76. Multiplicamos y tenemos que es menos 148 sobre 797.4, que esto nos viene a dar un ángulo de 0,10, coseno de 0,18, simplificamos coseno y nos da teta de 100.36 grados, que es lo que está el ángulo de desplazamiento, lo que nos indica que la hormiga no está haciendo fuerza, pues el ángulo es en bajada. Muchas gracias.